Turrialba se desarrolló hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y entonces parece muy claro de que la gente de Turrialba nunca vio al volcán humear como lo ve en los últimos años. Eso es una cosa muy importante porque nos da un marco general histórico de por qué uno comprende por qué hay cierta preocupación a ciertos niveles de que va a ser el volcán, que no podría ser, etc. Esto lo vamos a tocar con detalle ahora cuando veamos los mapas. Tercero, que yo sé que de repente alguien dice, bueno, es que están exponiendo esto, ¿será que ya va a ser erupción el volcán? Bueno, pues no. Tenemos claro de que el volcán está en un proceso de actividad un poco más intensa de la que tenía hace algunos años. Hay una serie de parámetros que se le siguen respecto al comportamiento del volcán, pero no queremos decir con eso de que, porque estamos presentando los mapas, digamos de que el volcán está en una erupción inminente. Tampoco digo de que pueda hacer erupción en cualquier momento. Con seguridad el volcán va a hacer erupción en un futuro. Ya hemos tenido erupciones en el pasado, en algún momento del futuro vamos a tener erupción. No sabemos si dentro de algunos meses, de algunos años, décadas incluso podría ser. ¿Por qué? Porque hemos visto un comportamiento parecido al actual, incluso antes de la última erupción. Decenas de años antes de la última erupción del siglo XIX, vimos un comportamiento parecido al volcán, pero no necesariamente hay una erupción inminente. El propósito de estos mapas es precisamente tener, como les digo, esa herramienta para cuando en el futuro suceda una erupción, tengamos plenamente conciencia de cómo podemos actuar con base en estas herramientas. Además, el asunto del análisis de los peligros volcánicos implica conocer el volcán. Dentro de nuestro argot llamamos de que cada volcán tiene su volcanalidad, algo así como cada persona tiene su personalidad. Cada volcán tiene un comportamiento diferente y eso solo lo podemos saber cuando hacemos estudios geológicos y vemos cómo se ha comportado en el pasado. Los geólogos que andamos por ahí con nuestro martillito y viendo las cenizas viejas, los productos viejos del volcán, lo que hacemos es precisamente leer el código que viene en esos productos viejos y hacer una reconstrucción de cómo se ha comportado el volcán, si ha sido un volcán muy explosivo, si ha sido un volcán que ha tenido muchas lavas o cualquiera de las situaciones que pueda presentar un volcán, y hacemos una reconstrucción de su historia. Eso nos permite, una vez de que tenemos los mapas geológicos y los registros de eventos volcánicos del pasado, tratar de aplicar modelos computacionales y comparar los resultados de una y otra parte para precisamente ver cómo puedo construir mapas para cómo podría comportarse en el futuro. Viene a ser algo así como un pronóstico a futuro de cuáles podrían ser las áreas afectadas y de qué tipo de afectación. Y esto lo conseguimos, ha sido sintetizar primero la historia geológica y volcánica de Turrialba, como les digo, como primera arma para entender cómo se comporta el productos del volcán a lo largo de los últimos 250.000 años. Les hemos hecho diferentes dataciones para saber de que se han producido en qué periodo. Sabemos en general de que el cono ha crecido sobre todo en los últimos 100.000 años. Y durante los últimos 10.000 años, que parece mucho, durante los últimos 10.000 años, en 1966, hasta el presente, habíamos tenido fumarolas en la cima. Aquellos que recuerdan haber ido muchos años antes, en los 80s, siempre hubo fumarolas en la cima, por supuesto que eran mucho menos intensas. Entonces lo importante es conocer el comportamiento y saber de que han habido ciertos tipos de comportamientos variables. Y esta figura lo que la he puesto es acá. Vemos una vista aérea, vemos acá el cráter activo, aquí viene el camino que sube, aquí tenemos el cráter central, el cráter del suroeste, y hacia este lado estamos viendo hacia el área Caribe. Si yo hiciera un corte, si yo cogiera un cuchillo y corto esto aquí, y entonces le doy vuelta y lo veo, tendría una cuestión como esta. Entonces tengo el cráter activo, el cráter central, tengo
agua subterránea, del agua de lluvia que se infiltra, y lo que tengo en profundidad es un magma a cierta profundidad que no sé exactamente, no sabemos exactamente cuán profundo está, pero suponemos que está a varios kilómetros. Ese magma, que es muy rico en gases y que se produce a muchos kilómetros por debajo de la superficie, está alimentando continuamente ese sistema que llamamos hidrotermal. Hidro es agua, termal es caliente. Entonces, el agua que se infiltra por lluvia y que nos hace el agua subterránea es calentada precisamente por ese flujo de calor que viene del magma profundo, los gases que suben, de modo que ese sistema hidrotermal es lo que nos está produciendo la gran cantidad de salida de gases en la cima del volcán. Entonces lo que queremos decir es de que tenemos con seguridad un sistema magmático, un sistema de volcán activo que ha tenido algunos cambios en los últimos años, pero no tenemos certeza, no tenemos una aproximación de cuándo puede llegar a ser erupción. Pero sin embargo, como les decía, es importante tener una aproximación de cómo podría ser esas erupciones futuras. De modo que lo que tenemos para hacer un esquema, una vez más, cuando tengo el corte del volcán, otra vez viendo, es como si viera el volcán, lo cortara de nuevo, entonces tengo ese cuerpo magmático profundo, tengo algunas fallas que cortan el volcán, tengo el volcán como tal, el sistema hidrotermal que les digo, o sea, agua caliente en profundidad, tenemos la atmósfera y tenemos las emanaciones de fluidos. Entonces lo que tengo es un sistema en el que interacciona el magma con el volcán y asimismo tengo movimientos de acomodo y tengo una serie de sismos. Y entonces lo que vemos, esto es lo que podemos saber con base en nuestras observaciones, con base en las estaciones sísmicas que tenemos, en las observaciones de campo, con base en las observaciones geológicas. Y lo que vemos en la realidad es un volcán que humea, entre comillas, no es exactamente humo, es gran parte vapor de agua con otros gases de índole volcánica. ¿Por qué a veces se ve más o menos gas? Bueno, depende en muchas cantidades, dependen en gran parte de las condiciones atmosféricas, depende de las condiciones de vientos. Verán aquí, por ejemplo, que se levanta la columna, los vientos que están soplando se la llevan un poquito para acá, un poco los vientos más altos se llevan la columna para el otro lado, y lo mismo acá. Entonces en este caso tengo la columna yéndose como hacia el Caribe, en este caso la tengo yéndose más bien hacia como el oeste. Ustedes mismos se habrán dado cuenta de que el volcán, el humito, se ve a veces para un lado, se ve a veces para el otro. Y esto es una cosa muy importante que debemos de tomar en cuenta cuando hacemos la evaluación de peligros, porque en el caso de la dispersión de gases y la dispersión de cenizas, en el caso de que hayan explosiones, pueden irse para uno u otro lado dependiendo de las condiciones atmosféricas y dependiendo de cuán alto llegue la columna de cenizas durante las explosiones. Esto lo vamos a discutir ahorita después. Entonces, con base en todo ese análisis de la geología, de todo lo que son los productos, de lo que es el comportamiento del volcán, hemos hecho una lista de todos los posibles eventos que puedan suceder. Conste, dependiendo, es un volcán activo, entonces dependiendo de cómo evolucione podemos tener uno o varios eventos sucediendo a la vez. Entonces tenemos salida de dispersión de gases, caída balística de bloques. Esto a lo que se refiere es cuando sucede una explosión, ¡pum!, y salen bloques muy grandes y caen como si fuera una bala de cañón en los alrededores del volcán. Tenemos caída de piroclastos. Piroclastos es un nombre que utilizamos técnicamente para decir cenizas. Igual, sucede la explosión, ¡pum!, y entonces sube, y cuando se encuentran en la atmósfera, el viento se las lleva y entonces se van para uno u otro lado. Dependiendo de cuán alta y cuán voluminosa sea la cantidad de cenizas, entonces tengo la caída de cenizas en un lado, en el otro del volcán, y esto es importante tenerlo en cuenta. Flujos piroclásticos, lo de flujo se refiere a cuando sucede una de estas explosiones, la ceniza en lugar de irse toda para arriba y ser barrida por el viento, lo que sucede es que parte de esa ceniza se cae, literalmente se cae
y fluye por las laderas del volcán, por los flancos del volcán, a alta temperatura y alta velocidad. Ahora vamos a ver unas figuritas para ilustrar un poco mejor esto. Y luego hay otras cosas como las coladas de lava, lahares, deslizamientos y sismos volcánicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan ahora qué está sucediendo, ahora lo que tenemos es salida y dispersión de gases a la atmósfera, en particular por los vientos que soplan al oeste. La mayoría de los vientos en Costa Rica soplan desde el Caribe hacia el oeste, pero no siempre, ni en todas las épocas del año, ni a todas las alturas. Y una vez de que se mezclan los gases con la lluvia, se forma lluvia ácida. Lluvia ácida le llamamos cuando lo que llamamos pH tiene un pH bajo, algo así como por decir la Coca-Cola. Decimos que es ácida porque la Coca-Cola tiene un pH como de 3. Entonces, cuando uno toma Coca-Cola, no tengo nada contra la Coca-Cola, ¿verdad? Por aquello. Cuando uno toma Coca-Cola, entonces decimos que es un líquido ácido. Bueno, en el caso de la lluvia decimos que es un líquido ácido porque tiene unas características químicas, sobre todo que son corrosivas. Entonces pueden causarnos problemas sobre todo a las estructuras metálicas que están en las áreas de afectación. Toda esta serie de eventos sucederían unos u otros, no todos al mismo tiempo ni en conjunto, en el caso de que haya una erupción futura. Y repito, los evaluamos, ¿por qué? Porque precisamente lo que queremos es tener esas armas para en el caso de cuando en el futuro suceda una erupción, sepamos cuáles serían las áreas afectables. ¿Sí? Entonces vamos uno por uno, vamos de una manera un poco rápida analizando. Bueno, como les digo, salida de gases y lluvia ácida. Como les digo, los gases vienen de lo profundo. Acuérdense de la figurita que les ponía, ¿verdad? Aquí está el magma, a alguna profundidad, llueve, se infiltra el agua. El magma caliente le da calor y gases, y entonces vemos de que las áreas, precisamente si vemos el volcán desde aquí, el área hacia la izquierda, o sea, hacia el oeste, yendo hacia estos sectores que les digo, son las más afectadas por la lluvia ácida, y probablemente se sostendrá a lo largo de años, podría ser décadas. Esto es lo que nos está afectando ahora, y en algunos casos tenemos lluvia ácida un poco más lejos. Incluso, dependiendo de cómo pegan los vientos, a veces se nos cuela un viento aquí entre el volcán Turrialba y el Irazú, se nos mete por aquí, ¡plup!, y nos dispara lluvia ácida un poquito hacia las áreas de Santa Cruz, Santa Rosa. Incluso a veces aquí hay un poquito de lluvia ácida, pero muy pocas veces, casi nunca. ¿Sí? Lo que les decía, los bloques balísticos, sucede la explosión, ¡pum!, y algunos de los bloques caen aquí. Entonces hemos hecho una evaluación. Estas son algunas de las situaciones más peligrosas cuando tenemos erupción. ¿Cuándo sucede erupción? Sucede erupción cuando ese magma que les decía que está en profundidad, por algún motivo llega, sube y llega cerca a la superficie, y entonces los gases que todavía tiene provocan una explosión, y entonces ahí es donde suceden las erupciones explosivas. Son de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque son de varios, son aquí, bueno, no sé si lo verán, este es un bastoncito de 1 metro, estos son bloques. Entonces lo que tenemos que hacer es una evaluación de los tamaños, de dónde pueden caer esos bloques en casos de erupciones. Y una vez más pongo estos ejemplos, ¿por qué? Porque nos atenemos a las observaciones del comportamiento pasado. Y hemos hecho una serie de corroboraciones con programas computacionales para ver cómo podemos verificar y cómo podemos validar estos datos de campo con lo que nos dicen los programas. El problema es de que se darán cuenta de que no todo el volcán es accesible. Digo, no todo el volcán es accesible porque puedo llegar a lo largo del camino, pero donde está el bosque no puedo ver precisamente todos los bloques. Entonces precisamente ahí es donde hago uso de esta herramienta, de lo que es los modelos computacionales, para corroborar la veracidad de mis observaciones. Y esto nos dice que en términos generales el tamaño de los fragmentos balísticos posibles en el Turrialba van a tener un radio de 2 kilómetros como zona de alto peligro por balística. Esto es algo muy importante porque nos definen algunas de las zonas más peligrosas alrededor de los cráteres activos.
La caída de piroclastos. Aquí les ilustro, les decía que dependiendo de la cantidad de magma disponible, entonces yo puedo tener erupciones de diferente tamaño. Y entonces, si yo veo el volcán desde lejos, voy a ver cosas como esta. Entonces, en algunos casos, y en el caso de aquí del Turrialba, tengo erupciones de tipo estromboliano, vulcanianas y subplinianas. Ahora, estos son los casos máximos, ¿verdad? Normalmente tenemos erupciones un poco más discretas en el Turrialba, y entonces lo que hago es comparar los depósitos de las erupciones antiguas para tratar de aplicarle modelos computacionales y ver cómo se me comporta y si corresponde lo que encuentro en la computación, en los modelos, con la realidad. Caso de ejemplo, cuando hizo erupción en 1864, la mayoría de los vientos que soplan del Caribe se llevaron las cenizas del Turrialba y cubrieron Valle Central, lo que es esta área de, bueno, aquí pusimos el aeropuerto, San Ramón, Punta Arenas, e incluso llegaron al Golfo de Nicoya. Esto lo usamos como parámetros comparativos para poder validar nuestros modelos que hacemos con las computadoras. Y entonces, recuerden que les dije que en Costa Rica y en todo lado del mundo, los vientos no siempre soplan ni en la misma dirección, ni con la misma velocidad, ni a lo largo de todo el año. ¿Qué quiero decir? Incluso a lo largo del día, ustedes se darán cuenta que de repente en la mañana, la pluma de gases que se levanta, se viene para acá. A mediodía cambia el viento y se va para allá. Entonces lo que tenemos son patrones cambiantes de vientos a lo largo del día, de las épocas y de la altura. Como tendría una cantidad imposible, infinita de modelar de casos, hemos elegido los casos más típicos en diferentes épocas del año, de modo que tenemos las diferentes alturas a las que sopla el viento, las direcciones y sus velocidades. Y asimismo modelamos los 3 eventos típicos que hemos encontrado y que hemos visto a lo largo de la historia del volcán con base en nuestras observaciones geológicas. Entonces vean lo importante de poder entender la geología para poder aplicarla a lo que son los mapas. Entonces elegimos los 3 casos típicos que, como les decía, esas erupciones estrombolianas, vulcanianas y plinianas. ¿Eso qué significa? Básicamente las columnas irían de diferentes alturas. Entonces para los casos de las estrombolianas serían más o menos 4 a 7 kilómetros de altura, las vulcanianas de 8 a 11 y las plinianas serían un poco más grandes, ¿verdad? Podrían ser alturas muy grandes. Obviamente estas son, digamos, las más frecuentes y estas son las menos frecuentes, que eso es algo típico, de la misma manera que tenemos pocos sismos de grado 7 y tenemos muchos de grado 5, de la misma manera erupciones muy grandes son poco frecuentes, mientras que las más pequeñas son más frecuentes. Entonces esto nos lleva, para los procesos de modelado, hemos hecho 12 subescenarios y se han producido mapas para cada uno de estos escenarios, pero no quiero aburrirlos con miles de mapas y nada más enseñarles, por ejemplo, cuando tengo el escenario conjunto de si sucediera una erupción estromboliana, que como les dije es una erupción relativamente pequeña, entonces aquí tengo el volcán y entonces con base en los diferentes vientos que soplan a lo largo de todo el año, las posibilidades de que tengo de que haya dispersión de cenizas y caiga al menos 1 milímetro de ceniza, cubriría básicamente lo que es el área hacia el oeste. Aquí tenemos el volcán Irazú y entonces llegaría no muy lejos. Incluso las áreas hacia el Valle de Turrialba caería muy poca ceniza, un poquito de ceniza, apenas se vería y el grueso de la ceniza caería hacia allá. ¿Qué pasa si tengo una erupción vulcaniana un poco más grande? En el caso que tengo una erupción vulcaniana, que es de mediana grande, entonces vean de que ya tengo, aquí está el volcán, tengo una posible caída de cenizas de hasta 1 milímetro en áreas mucho más grandes. Entonces ya tendría ceniza cayendo en el Valle Central y tendría ceniza cayendo cerca del Valle de Turrialba. Entonces, en el caso de que tenga una erupción un poco más grande,
podría caer un poco más de ceniza en las cercanías de Turrialba, pero la mayoría de la ceniza una vez más caería en la periferia del volcán, sobre todo hacia el área oeste, o sea, hacia el área de lo que es el volcán Irazú, yendo del Turrialba hacia el Irazú. En el caso de una erupción pliniana, que sería una erupción muy grande y muy poco frecuente, una erupción como esta sucedió hace 2000 años, pero sabemos de que son poco frecuentes porque en todo el registro histórico de por lo menos los últimos 10.000 años solo hemos tenido una erupción de este tipo. ¿Por qué la modelamos? Bueno, porque tenemos que saber cuáles serían los escenarios máximos posibles. Bueno, en este caso entonces sí tendría ceniza cayendo prácticamente en todo el Valle Central, tendría ceniza cayendo en todo el Valle de Turrialba, incluso más allá, Pejivalle, etcétera, e incluso podría ser de que parte de esta ceniza se redisperse hacia áreas del Caribe, etcétera. Eso es importante tenerlo presente en el caso de erupciones posibles, el máximo escenario posible. ¿Sí? Entonces, precisamente nos hemos dado, eso que les presenté, esos mapas, fueron con base en los modelos computacionales. ¿Por qué? Porque como les decía, yo no puedo comparar las cenizas viejas del volcán porque se me han perdido, se las lleva, se confunden con otras cenizas de otros volcanes, se mezclan en el suelo, entonces no puedo reconocerlas. Pero hay algunos escenarios en el que puedo comparar los mapas obtenidos de los modelos con los depósitos de erupciones pasadas. Entonces, por ejemplo, las áreas de caída de cenizas que me predicen el escenario vulcaniano 2, recuerden que hicimos 12 escenarios posibles, corresponden muy bien con las cenizas caídas en 1864-66. Entonces sé que mi modelo me está ilustrando la realidad de cómo fue esa erupción. De la misma manera, con el escenario Pliniano 3, tengo la reconstrucción de lo que sucedió hace 2000 años con lo que llamamos unidad 4. ¿Se acuerdan aquellas unidades que puse en el eje del tiempo? Entonces, con lo que quiero llegar es de que he podido validar precisamente en la comparación de la geología que hice, que les decía, que hacíamos al principio, con los modelos computacionales que hacemos. Y entonces aquí es donde viene lo importante de poder ejercer uno y otro modelo para poder compararlos. ¿Sí? Los flujos piroclásticos, como les decía, sucede la erupción y entonces las columnas se caen literalmente por su peso, de modo que fluyen en las laderas a alta temperatura y velocidad. Entonces, de la misma manera, hemos hecho modelos matemáticos que nos dicen cuáles son las distribuciones posibles para diferentes eventos. Para el caso de erupciones estrombolianas, afectaría prácticamente muy cerca del cono. Para erupciones vulcanianas afectarían un poco más y para erupciones plinianas serían mucho más extensivas, lo cual parece lógico, ¿verdad? Conforme más grande, el área de afectación es más grande. Por comparación, en la erupción de 1864-66 podemos decir de que estas áreas, aquí es la picada, ¿verdad? Y aquí es la central, vemos depósitos de este tipo precisamente en estos lados de por aquí. Así que sabemos de que la comparación de lo que es, lo que vemos con la geología, con lo que vemos con los modelos son validables y por lo tanto podemos decir que bueno, son creíbles. Porque puede ser de que tenga modelos de que sean increíbles o que no sean válidos. Y bueno, lo mismo hemos hecho con las lavas. Por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría si sale una lava desde el cráter central? ¿Qué pasaría si sale una lava desde el cráter noreste? ¿Qué pasaría si sale una lava incluso ni siquiera de los cráteres de arriba, sino de un cráter lateral, que es una de las posibilidades que hemos contemplado? Precisamente cuando uno sube al volcán y hay dos cerritos cerca de la central, esos son conitos que sucedieron hace como 60.000 años de erupciones en el que tuvimos salida de magma no de la cima, sino de las partes laterales del volcán. Y es algo que podría suceder. No es imposible, es improbable, o sea, las posibilidades de que eso suceda son mucho menores, pero podría ser y por eso lo hemos modelado. Ahora, hemos comparado precisamente lo que son los depósitos de lava. Aquí lo hemos ilustrado cuáles son las características de las lavas. En términos generales decimos de que estas son muy fluidas, estas son más blocosas, pero eso no tiene mucho interés.
Comparando las lavas que están hacia el lado noreste del volcán, hacia lo que son los bajos de Bonilla, vemos de que corresponden más o menos las distribuciones con las distribuciones predichas por los modelos. Y así sucesivamente para todos los diferentes tipos. En el caso, digamos, de que tengamos un sismo volcánico relativamente grande me refiero a una magnitud 6, 6.2, como los que hemos tenido en otros volcanes de Costa Rica, el sismo de Cinchona, por ejemplo, que sucedió cerca de la cima, relativamente cerca de la cima del Poás. En el 52 tuvimos el sismo de Patillos, cerca del volcán Irazú. Podría ser de que en un periodo cercano a erupción podamos, o incluso sin erupción, podamos tener sismos con cierta correlación volcánica, y entonces tenemos más o menos lo que es las áreas de afectación. ¿Esto qué nos dice? Que las áreas que serían muy afectadas, con una intensidad de 8, que sería, digamos, con cierta afectación, sería muy cerca de lo que es el área cuspidal. Y aquí, en el área de Turrialba, probablemente tendríamos ya intensidades un poco más bajas, de 6 o 5, que no causarían problemas extremos, simplemente algunas cosas que se caen, cosas así por el estilo. Todo esto nos ha llevado entonces a definir algunas situaciones. Es similar en gran parte a las erupciones de los últimos 2000 años, como la última del 64-66, siglo XIX. Las áreas más afectadas por caída de ceniza serían los 10 kilómetros periféricos al volcán y la falda sur del Irazú. Y una cosa interesante es, se acordarán de que la reconstrucción de la caída de cenizas decía que mucha ceniza iba a caer hacia el oeste, hacia el Valle Central. Eso implicaría de que tendríamos alguna afectación en los aeropuertos como el Tobías Bolaños y el Juan Santamaría, que precisamente están hacia el sector oeste del volcán. Las rutas de aproximación a los aeropuertos, sobre todo, sí serían severamente afectadas, y eso sería una de las situaciones en el caso de que tengamos una erupción vulcaniana en el futuro. Ahora, todo este tipo de situaciones, cuando conjuntamos todos estos mapas que hemos hecho, todas estas comparaciones, y acuérdense que les decía que no siempre tengo todos los eventos o todas las amenazas volcánicas funcionando al mismo tiempo, entonces esto nos lleva a construir los escenarios. Ya dijimos que para el corto plazo vamos a utilizar el tipo de erupción vulcaniana que hemos visto en el pasado, y vamos a utilizar diferentes tipos que hemos ya hecho a partir de lo que son las comparaciones computacionales, y entonces esto nos lleva a definir los diferentes escenarios que tendrían para un corto plazo y un área de máximo peligro. Dense cuenta que prácticamente está restringida a los 2 kilómetros alrededor del cráter activo, coincidente con el área de máximo peligro por caída balística, aquellos bloques que caen, ¡pum!, y entonces aderezados con alguna caída importante de cenizas y posibles flujos piroclásticos. Esta sería el área que sería de máximo peligro en una situación de una erupción vulcaniana en el futuro. ¿Sí? Para comparar lo que sería la cima, el área de la cima, 1 kilómetro a cada lado, aquí tenemos el cráter suroeste, el cráter central, el cráter del noreste, aquí serían los bajos de Bonilla, hacia acá quedaría la central. Entonces tendríamos un área que podría ser afectada por lavas, por balística, por flujos piroclásticos, por caída de cenizas. Entonces obviamente el área más peligrosa sería cerca de la cima, y eso hay que tomarlo en cuenta para algunas de las observaciones que vamos a hacer ahora después. Los escenarios del mapa a corto, bueno, más bien del escenario a corto plazo, áreas que serían de peligro intermedio alto, nos damos cuenta de que el área de 5 kilómetros alrededor, que incluye la balística menos peligrosa y la caída de cenizas, los derrames de lava y flujos piroclásticos, están contenidos en este mapa. De modo que básicamente las áreas de máximo peligro estarían alrededor de peligro intermedio en un escenario de erupción vulcaniana a los 5 kilómetros alrededor del cráter activo. Y eso nos lleva entonces a una vista, no sé cuán acostumbrados están ustedes a ver las cosas, pero esta es una vista tridimensional. Vean cómo sube el cono. Aquí tenemos el área de la central, estas son las nacientes del río Toro Amarillo, aquí tenemos el volcán Irazú. Esta vista tridimensional nos dice cuáles serían las áreas que estarían
En el caso de una erupción vulcaniana, o sea, aquella que consideramos que podría ser la del corto plazo, estarían las áreas de máximo peligro en esta periferia y las áreas de peligro mediano en esta otra periferia, más o menos aproximadamente 5 kilómetros y un cachito más allá en el área oeste. Entonces, precisamente toda esta comparación de todo lo que es la geología, los depósitos antiguos del volcán y los modelos que utilizamos computacionales nos llevan precisamente a un mapa condensado en el que podemos decir, en el caso de erupción tenemos áreas a considerar como máximo peligro, áreas a considerar como peligro intermedio. Situación que puede cambiar, como les dije al principio, dependiendo de cómo evolucione la erupción al cabo de días, semanas, meses o años. En el caso del largo plazo, ¿qué consideramos como largo plazo? Consideramos largo plazo un escenario similar a erupciones plinianas. Recuerden que estas erupciones plinianas son las que son muy grandes, las que son poco frecuentes en el volcán, la última sucedió hace 2000 años, y sería el escenario máximo de peligro. Ahora, aquí no hacemos la distinción de máximo peligro o peligro intermedio por zonas, porque dependiendo de cómo suceda la erupción, entonces habrá que sacar los diferentes escenarios posibles. Pero podemos saber de que en el caso de una erupción grande, vamos a tener, por ejemplo, 1 metro de ceniza cayendo en el volcán Irazú. Vamos a tener 1 metro de ceniza cayendo en la periferia, ahí por Buenos Aires, una cosa así. Tendríamos posibles flujos piroclásticos, tendríamos posible balística a estas alturas, pero que conste, este es un escenario de máximo peligro, que es poco frecuente en el volcán, pero que tenemos que considerar como máximo escenario y que es a largo plazo. ¿Por qué? Porque se considera que sea para el hecho de erupciones al cabo de probablemente centenas de años, décadas o centenas de años. Ahora, obviamente nos interesan más los escenarios al corto plazo. ¿Por qué? Porque es la erupción probable en el futuro de años o décadas. Entonces es la erupción más posible que pueda suceder. Entonces, cuando nos damos cuenta de cuál es el uso de la Tierra, nos damos cuenta que en estos círculos de 2 kilómetros alrededor y 5 kilómetros alrededor, que nos hemos dado cuenta que son más o menos equivalentes a área de máximo peligro, área de peligro mediano, nos damos cuenta que gran parte tiene una vocación de bosques y poco menos de la mitad son pastizales, cultivos y otro tipo de situaciones. ¿Para qué nos sirve esto? Nos damos cuenta también que entonces toda esta área que está puesta aquí viene a ser el área de conservación, y entonces nos damos cuenta de que precisamente el área de máximo peligro coincide aproximadamente con lo que es el área del Parque Nacional. Costa Rica tuvo en algunos cerebros pensantes en los años 50 de decir de que, bueno, y si ponemos Parque Nacional 2 kilómetros alrededor de los volcanes por aquello que nos hagan alguna bronca, bueno, pues parece que funcionan, ¿no? Entonces, la ventaja es de que las áreas consideradas dentro del corto plazo como de máximo peligro estarían prácticamente condensadas dentro de lo que son el Parque Nacional, y las áreas en 5 kilómetros a la redonda en gran parte coincide con el área de conservación, y solo tenemos este polo de desarrollo hacia al lado oeste y sur del cráter activo. Entonces, una de nuestras recomendaciones es que al cabo de los años precisamente se considere de que se retorne a una vocación forestal de conservación como Parque Nacional el área de 2 kilómetros, y que se considere de que en los 5 kilómetros a la redonda se promueva precisamente actividades no de alta visitación ni de alta densidad de viviendas, de modo que dependiendo de las condiciones sociológicas y económicas que se vean y se estudien a futuro, esto es solo con base en
el aspecto objetivo de la geología y de los estudios de amenaza volcánica. Por supuesto que eso tiene que implicar una ulterior evaluación desde el punto de vista sociológico y económico, para ver cómo podemos llegar a una situación de auténtica gestión del riesgo. Y como habíamos mencionado, algunas de las cosas interesantes que hay que tener en cuenta son las rutas de evacuación, escape y posibles sitios para refugios. Recuerdan que les decía de esas explosiones que hacen pum y me caen bloques de este tamaño en los alrededores del volcán, que puede suceder incluso a unos 2 kilómetros de distancia. Bueno, pues entonces hay que tomar en cuenta de que la principal y realmente casi única ruta de acceso y escape es el camino principal que viene desde bueno, la Pastora, la Central, y que sube hacia el volcán. Luego tenemos los caminos internos y tenemos algunas áreas de posible escape hacia los bajos de Bonilla, pero como el grueso de la visitación queda en estos lugares, entonces prácticamente tenemos que considerar como casi única vía de escape y evacuación esta vía. Eso nos implica de que si queremos tener un uso sostenible desde el punto de vista turístico, etcétera, entonces tenemos que considerar una serie de situaciones de mejora y de buen uso de lo que serían estos caminos. Ahora, sería deseable de que algunas de estas áreas, por ejemplo, donde está la caseta de guardaparques que viene a ser aquí, donde está el mirador y cerca donde están las antenas hacia este lado, eventualmente podrían considerarse para construir sitios de refugios de concreto reforzado en el caso de que haya visitación, gente en los alrededores, de modo que puedan tener posibles vías de escape, o por lo menos más bien de refugio momentáneo en el caso de una explosión. La ventaja de estas explosiones, recuerden que hacen pum y mientras cae hay algunos segundos, ¿verdad? Entonces esos segundos pueden ser suficientes para ponerse a salvo. Y precisamente he puesto, estos no son casos de Costa Rica, son casos de Japón, pero los he puesto como ejemplos porque este es el caso del volcán Aso, que es uno de los volcanes más visitados del mundo. Cuadruplica la cantidad de visitantes del volcán Poás, que por cierto se parecen mucho. Y lo que tienen es una serie, vean, una serie de refugios en el que si la gente está aquí viendo y de repente se hace una explosión, la gente tiene suficiente tiempo para llegar y refugiarse. En el caso del volcán Sakurajima, que queda en el sur de Japón, también tienen esta serie de refugios, de modo que si la gente está aquí viendo y sucede una explosión y ve los bloques que vienen, ¡pum! Bueno, ahí el carro está asegurado, supongo, pero llego y entonces me meto y me refugio ahí. Entonces este tipo de medidas, que pueden ser muy simples, pueden ser tomadas en acorde con lo que sean los planes de desarrollo y planes de gestión. O sea, no quiero decir de que hay que hacer estos refugios. Eso depende de los análisis sociológicos, económicos y de gestión total del riesgo. Y bueno, con base en las conclusiones de este trabajo tenemos una serie de recomendaciones simples. Primero, discutir y promocionar entre los comités locales los mapas de peligros. Bueno, eso estamos haciendo acá. Y eso es un proceso, como les digo, el hecho de que el mapa esté ahí no implica, qué dicha, tenemos el mapa, ya nos salvamos. No, es un proceso que sigue, es un proceso continuo, es un proceso que se va a llevar años. Es educación, es decirle a los niños cómo hay que comportarse, a los mayores también cómo tenemos que comportarnos, los que tenemos miedo, bueno, saber cómo funcionar. Entonces todo este proceso tiene que ser algo de nunca acabar. Solo la preparación adecuada es la que nos da las correctas formas de funcionar en caso de emergencias. Una cosa importante es que el proceso de análisis de las áreas sugeridas para restricción sean analizadas desde el punto de vista económico y sociológico para una futura restricción de usos acordes con la realidad local y el peligro. Como les digo, los mapas que hemos hecho de sugerencia de restricción del uso de la tierra se basan de manera objetiva con base en el peligro volcánico. Entonces la gestión tiene que ir un poco más allá y son asuntos que son parte de todo lo que es la gestión. Hasta donde sea posible, los panfletos informativos siempre son buenos, siempre nos dicen ideas. Cuando uno lee un panfleto uno se acuerda, cuando uno lee el taller X y se le
friega el carro, entonces dice uno, yo me acuerdo que leí en un folleto que el taller X me lo arreglan. Bueno, de la misma manera, cuando yo leo folletos sobre cómo actuar ante casos de emergencias, cómo actuar ante casos de erupciones, eso es importante y eso es algo que proponemos de que sea usado como uno de los parámetros pedagógicos. Obviamente con el proceso de educación ambiental y ojalá que la comisión de emergencias, que esto es, no tengo que decir que no haya sucedido, al contrario, por dicha ha sucedido, y eso es una de las situaciones con las cuales nos congratulamos de poder trabajar en conjunto, precisamente de que su ayuda a los entes de investigación volcanológica y que se continúe con un adecuado monitoreo. Nosotros siempre queremos más, siempre queremos investigar más, siempre queremos tener más equipos, pero sabemos de que de la misma manera, bueno, yo también quiero un carro nuevo, ¿verdad? Pero puedo pagarlo. Entonces, ahí es donde viene el estira y encoge, y ahí es donde viene precisamente la utilización racional de los recursos. Y entonces, cuando utilizo o trato de ver cómo racionalizo los recursos y todo, entonces nos ponemos a pensar de manera lógica. Bueno, pues ojalá que no se acabe. ¿Qué sugerimos como folletos? Esto es simplemente una sugerencia, pero por ejemplo, quisiéramos de que la gente sepa que es el volcán Turrialba, que es un volcán así, 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 así. ¿Cuántas erupciones ha tenido? Tantas erupciones en los últimos años, de modo que veamos en esta curva del tiempo, bueno, hizo erupciones en tal tiempo, en tal tiempo, en tal tiempo. Entonces, por experiencia yo sé que los chiquitos de repente dicen, sí, el volcán tal hizo erupción hace 732 años y fue así, así, uno se queda. Pero este tipo de situaciones funcionan muy bien. Ahora, ¿cuál es el estado actual? Uno tiene que saber qué sucede, entonces que nos diga cuál es el estado actual del volcán. Si me preguntan cuál es el estado actual del volcán, bueno, tiene una sismicidad leve, tiene fumarolas que nos están expeliendo gases a la atmósfera, lo tenemos en alerta verde desde el punto de vista volcanológico y desde el punto de vista de emergencias también, que no son exactamente coincidentes, pero en este caso sí, qué bonito verde. Peligro volcánico, bueno, que sepamos cuáles son los casos cuáles son las situaciones de tipo amenazas, y bueno, tener una idea gráfica. Sabemos de que en Costa Rica tenemos una cultura pobre respecto al entendimiento de mapas, por desgracia, pero eso no quiere decir que no podamos aprender, se puede aprender fácil. Cuando yo me gradué de la universidad no habían computadoras, bueno, no soy tan viejo, pero no habían, simplemente no habían, y bueno, ahora las usamos, ahora podemos escribir y hacer estas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces nunca es tarde para poder aprender, no importa si tengo 10, 15, 50, 70, 80 años, si no sé usar un mapa, puedo aprender cómo usarlo, y precisamente que se utilicen maneras gráficas de mapas para ilustrar. No quiero decir que sea exactamente este mapa o que sea estos colores, lo importante es que haya una manera gráfica de darme cuenta de cuáles son las áreas sujetas a peligro y eventualmente cómo reaccionar. Y bueno, esto es todo. Aquí tenemos una vista panorámica del volcán. Esto era para demostrar que he estado ahí. Este puntito amarillo soy yo. Si tienen preguntas, sí, con mucho gusto. No sé si alguien va a dirigir las preguntas o... Digo porque